Buenos días a todos y todas. Hoy arrancamos esta última webinar. Llevamos 2 meses todos los viernes viéndonos en un formato webinar o en la jornada del Palacio Euskalduna que tuvimos el día 12 de este mes. Pero hoy ya con Alfonso finalizamos el 7.º ciclo de Empresa Saludable con el tema de cuidados de la voz. La voz es una herramienta fundamental en muchos entornos laborales, especialmente en aquellos que requieren comunicación constante, como la educación, la atención al cliente o la sanidad, pero sin embargo, a menudo no le prestamos la atención necesaria hasta que aparecen molestias o aparecen problemas. En esta webinar abordaremos los principales aspectos relacionados con el cuidado de la voz, ofreciendo pautas prácticas para su uso adecuado, la prevención de lesiones vocales y la adaptación de hábitos saludables que ayuden a mantener una voz eficaz y duradera. También veremos cuáles son los factores de riesgo que van a hacer que puedan ocurrir estos problemas de la voz. Para ello, hoy contamos con la presencia de Alfonso Muñoz, que es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Deusto y licenciado en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid y que tiene ya más de 35 años de experiencia en todos estos aspectos que hoy vamos a tratar. Lo primero, Alfonso, muchas gracias por poder contar contigo una vez más. Llevas muchos años colaborando con nosotros en todos los cursos de cuidados de la voz y te damos las gracias por haber podido contar contigo para el día de hoy. Como otras ocasiones, Alfonso estará con nosotros hablando durante una hora. Pasada esa hora tendremos media horita para poder hacer las preguntas. Y sin más dilación, pues ya os dejo con Alfonso, quien nos va a hablar de este aspecto tan importante que es nuestra voz. Gracias, Alfonso. Vale, soy Ricardo. Bueno, pues sí, soy Alfonso Muñoz, soy logopeda y llevo ya muchos años trabajando, bueno, en el tratamiento de los problemas de voz y dando cursos precisamente para que no vengáis a nuestras consultas a trataros esos problemas de voz. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es una webinar sobre el curso de prevención de problemas de voz. Es un curso de prevención. Quiero decir con esto que si tienes un problema de voz o los trabajadores tienen un problema de voz derivado de alguna lesión de cuerdas vocales, pues bueno, ya hay que acudir al otorrino. Sobre todo si hay una disfonía que dura más de 2 o 3 semanas, deberíamos acudir primero al médico, pero fundamentalmente al otorrino, porque es muy raro que una disfonía dure tanto tiempo. ¿Vale? Ahí puede haber más causas, como irritaciones, faringitis, laringitis, pero si tenemos ya una disfonía crónica que nos dura ya un tiempo, debemos acudir sí o sí al otorrino para que nos miren las cuerdas vocales, para descartar que haya alguna lesión. Entonces, esto tiene que quedar claro que es un curso de prevención, que es lo que hacemos, aparte de las pautas de cuidados de la voz y cuidados de la laringe que podamos dar aquí. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver por qué damos un curso de voz o por qué estamos aquí hoy. ¿Vale? Bueno, la disfonía es ya desde hace unos años, no tantos como parece, es una causa de enfermedad laboral. Antes no lo era. Había que buscar otras razones para que hubiese una baja por este problema, ¿no? Pero ahora ya, sobre todo con los nódulos, es una ya causa de enfermedad laboral. Y bueno, lo que se ha estudiado es que es la segunda causa de baja laboral en el profesorado, ¿vale? Es el colectivo que más se ha estudiado en cuanto a disfonías, pero ahora ya tenemos muchas más profesiones en las que utilizamos la voz como herramienta de trabajo, ¿vale? Bueno, hay muchos formadores, muchos monitores de deportivos, bueno, en fin, gente que se dedica al marketing, call center, etcétera, ¿vale? Muchas profesiones de voz que si tenemos una disfonía, pues es muy incómodo trabajar con una disfonía crónica porque nos afecta en muchos sentidos, en el trabajo, en la comunicación, a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, ¿qué planteamos cuando hacemos un curso de voz?
Bueno, pues lo primero de todo, conocer el mecanismo de la voz. No solo son las cuerdas vocales, ¿eh? Como veremos aquí, veremos unos pequeñitos apuntes de anatomía, vamos a ver que son muchísimos más elementos que las cuerdas vocales. De hecho, cuando tratamos la voz o trabajamos todo esto en la prevención, le damos poca importancia a las cuerdas vocales, a no ser que haya una lesión importante, ¿eh? ¿Vale? Bueno, lo que vamos a ver también es prevenir los problemas que vienen en consecuencia cuando no utilizamos bien la voz. Porque, bueno, habrá personas que sí utilizan la voz como herramienta de trabajo y no les da problemas porque tienen unas características personales de resonancia, de colocación de voz, sin darse cuenta que no les van a dar problemas. Pero va a haber otro colectivo importante que sí les va a dar, porque hablamos de manera espontánea. Nadie nos ha enseñado cómo tenemos que hablar. Tenemos los conocimientos para transmitirlos, pero no tenemos esa herramienta de cómo utilizar esa voz. Entonces, ahí vienen las lesiones y las disfonías. Bien, vamos a ver también qué factores de riesgo desencadenan una disfonía, que hay muchos. Y también trataremos de aprender una técnica de proyección vocal, que es lo más importante. Podemos tener muchos trucos para que la voz mejore, a través de, bueno, pues vaos, gárgaras, que si estos caramelos, que si estas pastillas, pero al final lo que realmente importa es cómo utilizo la voz cuando hablo. Tenemos que transmitir los conocimientos, pero a la vez protegernos. Bueno, también vamos a conocer pautas de higiene vocal, esos cuidados, aparte de la técnica, que nos pueden venir bien y os pueden venir bien a vosotros hoy y a vosotras, unas pautas para dar a los trabajadores que tengáis en la empresa. Pero ya digo que lo más importante es tener una buena técnica vocal. Bueno, entonces, ya que es una causa de enfermedad laboral, pues se han hecho muchos estudios y los factores de riesgo fundamentales que tenemos aquí, hay muchos otros, pero los fundamentales los tenemos aquí que se han medido, pues estos se pueden medir. Entonces tenemos la humedad y la sequedad excesivas. La humedad en cuanto a que nos puede irritar las cuerdas vocales, o bien personas que tienen una faringitis crónica y, bueno, pues le va a provocar una disfonía. Y luego tenemos la sequedad excesiva también. Bueno, provocan mucha más disfonía la sequedad que la humedad. ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta un dato importante, que las personas que utilizamos la voz como herramienta de trabajo, como estoy haciendo ahora, tenemos que tener en cuenta que hay un elemento que es la saliva y su función es, aparte de otras digestivas, es lubricar e hidratar las cuerdas vocales. Cuando estamos hablando, no estamos tragando saliva y estamos generando una sequedad en esas cuerdas vocales, en la boca, etc. Tragamos casi una vez por minuto o una vez cada 2 minutos. Yo llevo hablando aquí ahora, pues casi 10 minutos puede ser, y no he tragado saliva en ningún momento, ya estoy notando esa sequedad. Entonces ahí tenemos la primera pauta de higiene vocal. Sí las veremos luego en listado, pero que pueden salir ahora mientras vamos hablando o con las preguntas que hagáis luego. Bueno, pues tendremos que hidratarnos, tenemos que beber mucha agua. Es lo que voy a hacer yo ahora, que llevo sin beber un rato. La recomendación general que suelen comentar los médicos es que tenemos que beber 1,5 litros de agua. Bueno, pues en una profesión en la que utilizamos la voz como herramienta de trabajo, pues tenemos que llegar a los 2 litros, 2,5 litros. Espaciado durante el día, no vamos a bebernos 4 vasos de agua de golpe y para todo el día. Bueno, pues vamos poco a poco hidratándonos. Los cambios bruscos de temperatura también son un factor de riesgo importante. Lo vemos ahora con estas temperaturas que hay, esos cambios bruscos cuando vamos aquí al metro o en el coche con el aire acondicionado, y ese golpe de calor que tenemos fuera nos puede provocar disfonías. De hecho, en la consulta prácticamente todos los pacientes estos días están con disfonía. Golpes de calor y el paso también de calor a frío. Bueno, tenemos también el ruido ambiental. Lógicamente, si tenemos que hablar y hay un ruido alrededor en el trabajo, de murmullo, de aparatos, pues tenemos que superar los decibelios que
que tenemos alrededor. Otra parte sería el no tener una técnica vocal, como hemos comentado antes. No utilizamos bien la voz, es espontánea y no colocamos la voz. Utilizamos la laringe exclusivamente y nos puede dar problemas. El no conocer también todos los elementos anatómicos que producen la voz. Como os he dicho antes, no solo son las cuerdas vocales. Bien, el estrés también provoca muchísimas disfonías. De hecho, esta es, antes os he dicho que era la segunda causa de baja laboral en el profesorado, la disfonía, pero el estrés es la primera. Y el estrés provoca muchas disfonías, no por estrés en sí mismo, sino porque cuando tenemos estrés tenemos una tensión muscular. Esa tensión muscular en una profesión de voz nos va a hacer tensionar la laringe, nos puede provocar disfonías. Bien, el abuso vocal es otro factor importante, bien en que hablemos durante muchas horas o a una intensidad elevada, es decir, a un volumen fuerte. Puede ser una de las dos cosas, o las dos juntas. Bien, el ruido hemos comentado algo, pero también las condiciones acústicas de donde estamos. Depende de la sala en la que estemos dando clase o estemos dando la formación, o puede ser incluso al aire libre, pues todas esas condiciones acústicas de rebote de sonido o de absorción de sonido nos van a afectar en la voz. ¿Vale? Bien, las malas posturas también nos generan muchas disfonías, sobre todo cuando trabajamos con la voz de manera sentada. Generamos hiperextensión laringea, acortamiento de la musculatura cervical y, como el estrés genera una tensión, las malas posturas también generan una tensión laringea. Entonces tenemos que adoptar buenas posturas, que me imagino que habréis ya dado alguna webinar sobre o cursos de cómo colocarse frente al ordenador o frente a los usuarios que tengamos delante cuando estamos trabajando de cara al público. Bien, bueno, todo esto que hemos comentado genera un desequilibrio en la laringe. Y los síntomas que más comentan los pacientes o el alumnado en los cursos, lo primero de todo es la disfonía, ¿vale? La disfonía es una alteración de la voz. También la sequedad y la carraspera, la sensación de tener que carraspear. Es algo que también como pauta de higiene vocal tenemos prohibido. Cuando carraspeamos, las cuerdas vocales rozan entre sí y generan una irritación. Creemos que al carraspear, cuando hacemos así, nos aliviamos, pero a la larga vamos irritando las cuerdas vocales. De hecho, hay una lesión de cuerdas vocales que se produce por la carraspera. Bien, otros síntomas que podemos sentir también puede ser picor, escozor o dolor al tragar. ¿Vale? Sí es cierto que la lesión más común de cuerdas vocales, que son los nódulos, no producen dolor, producen una molestia, una sensación de tener un objeto extraño en la laringe o una telilla, que es lo que suelen comentar los pacientes, pero no suele provocar dolor o picor en sí mismo. Bien, la tensión en el cuello también, tensión en el cuello, prácticamente todos los pacientes tienen esa tensión en el cuello que provoca disfonía. Bien, el cansancio en la voz, que más bien es un cansancio de cuerdas vocales, pero las personas pues comentan que tienen la voz cansada a lo largo del día, o bien hay personas que solamente hablando un cuarto de hora o media hora ya sienten ese cansancio, ¿vale? Bueno, y luego también el hablar a una intensidad alta, a un volumen fuerte. Esto es un factor un poco subjetivo, porque hay gente que piensa que habla muy fuerte y en el otro lado las personas que oyen no sienten que esté hablando fuerte, pero la persona que tiene disfonía tiene la sensación de estar hablando a gran volumen. Bueno, vamos a meternos un poquito en la voz, en ese mecanismo. Y bueno, la voz es un acto motriz, ¿vale? Se ponen en funcionamiento nervios, cartílagos, huesos, pero tenemos que tener en cuenta, muy importante, como técnicos de prevención, que también lo que hace ver es un
una parte psíquica de la persona. La persona cuando habla está manifestando también sus emociones. ¿Vale? Bien. Tenemos que tener muy claro que es una herramienta de trabajo la voz. ¿Vale? No solo es una herramienta para los profesores o para los actores o para gente que se dedica al periodismo, etcétera, ¿vale? Esos ya tienen su técnica vocal, sobre todo los actores de teatro y los cantantes, pero tenemos, como os he dicho, un colectivo muy amplio de personas que se dedican al trabajo con la voz. Y tienen que tener muy claro que es una herramienta de trabajo y que hay que cuidarla, con las pautas de higiene vocal y, si tenemos problemas, con una técnica de proyección vocal. Bueno, en la producción de voz tenemos que tener muy claro que hay tres sistemas fundamentales. Uno es el sistema respiratorio. Cuando hablamos estamos expulsando aire que está haciendo vibrar a las cuerdas vocales. Por lo tanto, tenemos que tener siempre aire para hablar. Y es muy común estar hablando, nos quedamos sin aire y continuamos hablando. Esa parte en la que si sacamos voz, estamos echando mano del aire residual o estamos echando mano de la musculatura laríngea, es decir, ya estamos forzando las cuerdas vocales. Tenemos otro sistema de vibración, que son las cuerdas vocales, que son dos músculos elásticos y que vibran. Estos pueden tener problemas, pueden estar engrosados porque tenemos alguna inflamación o alguna irritación, o no vibran bien por las razones que sean, por el tono de voz que tengamos, o bien tienen una lesión que no les deja vibrar con normalidad. Y luego tenemos lo más importante en una técnica vocal, que es el sistema de resonancia. ¿Vale? La voz se inicia en las cuerdas vocales, pero esto solo es una vibración que provoca una onda sonora. Esa onda sonora se transmite a los órganos de resonancia donde se amplifica la voz. Y ahí es donde especialmente tiene importancia la técnica vocal. Bueno, en el sistema respiratorio trabajamos mucho el diafragma. El diafragma es un músculo que su tensión provoca muchas disfonías y es un músculo que da impulso al aire cuando hablamos. Por lo tanto, lo trabajamos, lo estiramos y lo preparamos para una respiración abdominal, que es donde los pulmones se llenan en su totalidad y no genera tensiones arriba como en la respiración torácico superior, que es la que más utilizamos. A nivel del sistema vibratorio tenemos aquí las cuerdas vocales, que son dos cuerdas vocales, son dos músculos elásticos. El espacio que hay entre las dos cuerdas vocales se llama glotis, y a nosotros los logopedas nos interesa mucho más ese espacio que las propias cuerdas vocales. Cuanto más pequeño sea ese espacio, cuando haya un buen cierre glótico, tendremos una mejor voz, porque las cuerdas vocales vibran más. ¿De acuerdo? Bien, y luego tenemos esos resonadores de los que os he contado, y ahí os pongo una imagen muy característica de lo que podemos asimilar o asemejar a una voz. Ahí tenemos una guitarra, ¿vale? Y tiene unas cuerdas. Estas cuerdas las hacemos vibrar, generan una onda sonora que se transmite a la caja de resonancia. Ahí es donde el sonido se amplifica y lo podemos oír. ¿De acuerdo? Si nos imaginamos que quitamos a esa guitarra esa caja de resonancia, pues la respuesta es que no va a sonar. Esa guitarra no va a sonar. Sí que las cuerdas vocales van a vibrar y tendríamos que acercar muchísimo el oído a esas cuerdas. Y notaríamos un zumbido, ni siquiera un sonido. Esto ocurre también de manera más compleja, pero en la voz. Las cuerdas vocales vibran, pero esa onda sonora se transmite a las cajas de resonancia. Tenemos tres cajas de resonancia: esternón, laringe y cabeza. Siempre funcionan las tres, siempre van a vibrar las tres, pero cuando tenemos disfonías o no utilizamos bien la voz, estamos utilizando la laringe en exceso. Por lo tanto, riesgo de disfonía. Y en la técnica vocal aprendemos a utilizar
como órgano fundamental la cabeza. Bien, entonces, resumiendo, tenemos aquí un corte de un cuerpo humano, tenemos abajo el diafragma, esa raya negra, desciende cuando cogemos aire, cuando hacemos una respiración abdominal, llenamos los pulmones en su totalidad. Cuando hablamos, el diafragma asciende, da impulso a ese aire que asciende por toda la tráquea. Cuando vamos a hablar, hay una activación neurológica, las cuerdas vocales se tensan, hay un cierre glótico, el aire pasa por las cuerdas vocales, se produce la vibración, esa vibración se transmite a los órganos de resonancia, ¿vale? Bien, como estamos hablando, la voz se proyecta hacia adelante, y con los órganos de articulación estamos dando forma a ese sonido para que nos puedan entender. Por lo tanto, como os he dicho, no es solo las cuerdas vocales, es importante respirar correctamente, colocar bien la voz y luego articular bien la voz, hablar despacio para poder hacer pausas, para coger aire y seguir hablando. La correcta articulación lo que nos permite es colocar mejor la voz. Hay sonidos del habla, hay fonemas que nos permiten colocar esa voz con más resonancia, como la R, la M, la N, es lo que estoy haciendo yo ahora cuando estoy hablando. Recalco más esos fonemas para poder colocar la voz adelante, no atrás en lo que es la laringe. Bueno, toda esta es la parte física, anatómica de la voz. Y pasamos ahora a la parte acústica, la que no vemos, pero que sí podemos oír. Entonces, tenemos tres cualidades fundamentales de la voz, que son las que trabajamos en los cursos y en la terapia. Bien, tenemos tres fundamentales: la altura, la intensidad y el timbre, que son las cualidades del sonido en general, pero aplicándolas a lo que es la voz humana, tendríamos la altura traducida en el tono de voz. Entonces tenemos muchos registros vocales. Tenemos desde arriba una voz muy aguda, vamos descendiendo, tenemos una voz alta, tenemos una voz media, tenemos una voz baja o tenemos una voz grave de voz. ¿Vale? Lo que nos determina este aspecto es la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales. Bien, si os digo que las voces que más problemas dan son las voces generalmente bajas o graves, porque están colocadas más abajo en la laringe prácticamente y hablar mucho tiempo con un tono de voz bajo pues da problemas. Y luego cuando tenemos disfonías, con el tiempo, para protegernos, bajamos el tono de voz. Esto es un error porque lo único que estamos haciendo es sobrecargar las cuerdas vocales. En la técnica de proyección de voz, aunque os sorprenda, tenemos que subir el tono de voz para colocarlo en la cabeza. Bien, luego tenemos la intensidad. La intensidad es el volumen y es la mayor presión que hacemos para que la voz salga más fuerte, más débil o una voz de volumen acorde a la sala donde estamos o al lugar donde estamos de trabajo. ¿Vale? Bien. El error que se comete en las disfonías es subir el volumen de voz. Como no nos oyen bien, aumentamos ese volumen y lo que hacemos es sobrecargar las cuerdas vocales. Bien, nos vamos al timbre. El timbre ya es un término un poquito más subjetivo que los otros dos, pero es la característica personal de cada voz. Es esa voz que si no vemos a la persona, ya sabemos quién es porque tiene sus características. Bien, lo que nos determina el timbre de voz son esas cavidades de resonancia, las cavidades supraglóticas. Y son las cavidades de resonancia. Bien, en la técnica vocal subimos el tono de voz y colocamos la voz en la cabeza. Bien, ya pasando a otro aspecto, lo que hemos hablado hasta ahora
en un inicio eran los factores que nos rodean, los factores externos y los factores internos. Vale. En los factores externos tenemos que fijarnos qué temperatura, qué humedad tenemos en el ámbito de trabajo, qué ruido hay, qué condiciones acústicas hay, ese aire acondicionado, que es otro factor de riesgo, cómo están los espacios, si tenemos separación entre las personas que trabajan, bueno, toda esta parte del ruido. Y luego el material de trabajo que tenemos. Si trabajamos en un sitio diáfano, con el ruido del aire acondicionado, con el ruido de los ordenadores, con el ruido de la gente, bueno, pues tenemos ahí un factor de riesgo importante. Esto en cualquier ámbito de trabajo lo tenemos que observar, todas estas características. Bien, en un curso de voz, por lo tanto, trabajamos la respiración, la relajación de la musculatura, la vocalización, es decir, la articulación, la coordinación de la voz y de la respiración y la impostación de voz, la colocación de la voz. Lo hacemos a través del canto, bueno, nociones de canto, no vamos a hacer cantar a la gente, pero sí que la impostación se aprende muy rápido con técnicas de canto y de resonancia. Y luego hacemos un trasvase del canto a lo que es el habla. ¿Vale? Bien. Para terminar esta parte, luego iremos a las pautas de higiene vocal y a más factores de riesgo. Tenemos aquí un texto, esto así os lo pongo como ejemplo para que veáis un poco cómo es la técnica vocal. Entonces, aquí, si leemos este texto en voz alta, que lo leeríamos con, bueno, pues de manera espontánea, yo tengo un tono de voz bajo, ¿de acuerdo? Ahora estoy utilizando un poco técnica vocal para no estropearme la voz. Pero si yo leo esto con mi voz normal, mi voz baja, pues sería así la lectura. Luego hago antes. Digo porque trabajamos con los alumnos mucho en lecturas y luego en habla. Pues bueno, con mi voz sería así. Hoy había hecho calor y el cielo estaba limpio de nubes. Un azul intenso hacía contraste con el verde oscuro de los árboles y el amarillo de los campos de labor recién segados. El sol se había escondido por el horizonte y ahora salían todas las estrellas del cielo a tomar el fresco de la noche. Bueno, si yo hablo así durante 2 horas o 3, pues voy a acabar con disfonía. Incluso si hablo media hora así, acabaría con disfonía. Entonces, en la técnica vocal ya veréis como ejemplo, cómo cambia la voz. Estábamos en un tono bajo y ahora yo lo que hago es respirar, subir el tono de voz para colocarla en la cabeza y ahí tenemos, por ejemplo, unas pausas en lo que es esas rayitas amarillas, ahí pararíamos para coger aire. Pararíamos para coger aire y en los puntos también, lógicamente, como es una pausa, también pararíamos para coger aire. Entonces, os voy a hacer el ejemplo, voy a repetir un poco la primera frase con ese tono de voz bajo mío, que es el que estoy utilizando ahora también. Hoy había hecho calor y el cielo estaba limpio de nubes. Ahora lo voy a hacer con la técnica vocal. Cojo aire, subo el tono. Hoy había hecho calor y el cielo estaba limpio de nubes. Cojo aire. Un azul intenso hacía contraste con el verde oscuro de los árboles y el amarillo de los campos de labor recién segados. Aire. El sol se había escondido por el horizonte y ahora salían todas las estrellas del cielo a tomar el fresco de la noche. ¿Veis cómo hay un cambio de voz? Hay un cambio de voz y
estoy buscando la resonancia. Al subir el tono de voz, encontrar la resonancia en mi cabeza, el volumen aumenta por sí mismo, pero sin un esfuerzo de voz. Estoy haciendo una impostación vocal, pero en el habla. Previamente hemos trabajado el cómo hacerlo, que si nos sobra un poquito de tiempo, luego si queréis preguntar cómo podríamos hacer esto, que requiere un aprendizaje, pues podemos hacer algún ejercicio. Pero habéis visto, yo creo que ese cambio en esta voz que tengo yo ahora, estoy hablando, o esta voz mía baja espontánea. ¿Vale? Esto sería un poco el resultado final de una técnica vocal, en la cual incluso notamos un alivio en la laringe, un alivio real. Muy bien. Bueno, esta es la parte dedicada a lo que es esa parte anatómica de la voz, a esas cualidades de la voz que hemos visto y cómo colocar la voz para protegernos las cuerdas vocales. Tenemos que tener muy claro que es nuestra herramienta de trabajo. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema. Os voy a compartir. Bueno, entraríamos en esa patología vocal, esos problemas que podemos tener en la voz. Bueno, tenemos en primer lugar la afonía. Antes hemos hablado de disfonía, vamos a hablar ahora primero de afonía. La afonía es una pérdida total de la voz. Es cuando nos quedamos sin voz por una laringitis generalmente. Cuando nos quedamos sin voz, el otorrino nos diría, o el médico, que tenemos una laringitis. La laringitis es una inflamación importante de las cuerdas vocales, ¿vale? Bien, hemos dicho que las cuerdas vocales, su característica más importante, su fortaleza, es la elasticidad. Cuando tenemos un engrosamiento de las cuerdas vocales tan importante, tan agudo, no sale la voz. Hablaríamos así, en susurro. Y otra pauta de higiene vocal es que no debemos hablar en susurro. El susurro lo que hace es que las cuerdas vocales rocen entre sí, ahí habría un cierre glótico completo y estarían en constante contacto esas cuerdas vocales, generando una mayor irritación. Entonces, cuando tengamos una afonía o tengamos algún trabajador con una afonía, tiene que haber un reposo vocal absoluto, no debería hablar. Es un factor de riesgo muy importante porque si tenemos una afonía y seguimos hablando, sí podemos generar a la larga una lesión de cuerdas vocales, generalmente unos nódulos. Bien, es una causa fundamental, por eso la pongo aquí. La afonía, ya digo que es una inflamación aguda, puede ser por un proceso vírico o un proceso infeccioso, o bien hablar a un volumen tan fuerte que crearemos un trauma en las cuerdas vocales, o bien si ocurre en parálisis laringeas, que es otra lesión de cuerdas vocales, más neurológica, pero siempre en estos casos suele haber la parálisis de una cuerda vocal o de las dos, o una paresia de cuerdas vocales. Bien, eso ya requiere un tratamiento. Y luego la parte emocional de la voz. Hay personas con tanta tensión que fuerzan tanto la voz que llega un momento que se quedan sin voz. Pero bueno, la razón fundamental es esa laringitis. Importante, dejar de hablar durante un tiempo hasta recuperar la voz. Luego tenemos la disfonía. La disfonía ya no es una ausencia de voz. No sería una voz susurrada, ¿vale? Sería una voz con una alteración. Tenemos voz, pero a la vez tenemos un susurro acompañante en esa voz. Estas disfonías pueden tener una lesión o no tenerla. Para que haya una disfonía no hace falta que haya unos nódulos, por ejemplo. Simplemente que está alterada esa función vocal. Bien, eso es lo más habitual, la disfonía.
Bueno, la disfonía es un círculo vicioso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, por todos esos riesgos que hemos dicho, cualquier día nos levantamos mal con la voz, por la razón que sea. Hemos tenido mucho aire acondicionado o hemos dormido mal, siempre que dormimos mal o pocas horas, generalmente se suele tener disfonía, o hay una sequedad fuerte en las cuerdas vocales, o has salido el sábado por la noche y el lunes por la mañana pues tienes mal la voz, ¿vale? Entonces, por la razón que sea, tienes una disfonía y ¿qué hacemos erróneamente? Como os he dicho antes, aumentamos el volumen. Ese volumen tiene una eficacia pero momentánea. Nos van a oír de inicio, pero nos vamos a cansar y vamos bajando el rendimiento vocal. Por lo tanto, vamos a adoptar un comportamiento de moderación. A la vez, puede haber también factores alrededor que mantengan esa manera forzada de hablar, como puede ser el ruido ambiental o todo lo que hemos visto antes. Por lo tanto, volvemos a aumentar el volumen y entramos en un círculo vicioso de disfonía. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que tengáis claro es que lo importante no es la lesión que podamos tener en las cuerdas vocales. Los nódulos provocan disfonía, sí, pero previamente hay una disfonía crónica. Entonces, esa disfonía crónica, junto con unos nódulos, entramos en un círculo vicioso en la que podemos estar semanas o meses con disfonía. Esta es el típico círculo vicioso de la disfonía, de la mala utilización de la voz. Estamos haciendo lo contrario que hemos dicho antes, a subir el tono, no el volumen. Tenemos que encontrar nuestro punto de resonancia. Entonces, el problema no está en esa alteración de voz, sino en el comportamiento que nosotros adoptamos ante esa disfonía o ante los problemas que tenemos alrededor. Bueno, ¿qué factores pueden desencadenar disfonías? Bueno, pues problemas inflamatorios o infecciosos, tenemos laringitis, faringitis, etcétera, o gritos excesos, mala utilización de la voz. Bueno, aquí he marcado lo de intubación, pero no es realmente, pues cuando nos han operado y nos han intubado, pues hay una disfonía, pero simplemente con hacerte, por ejemplo, una gastroscopia, pues ya te generan generalmente una disfonía, ¿vale? Bueno, factores psicológicos. Nuestra manera de ser influye muchísimo en la voz. Si tenemos esa parte tensional, vamos a forzar las cuerdas vocales. El cansancio general también es un factor desencadenante de disfonías. Bien, la tos persistente, el carraspeo, el periodo premenstrual también, que engrosa las cuerdas vocales, y cuando se engrosan las cuerdas vocales, pues lo que ocurre es que vibran menos y nos baja el tono de voz y no podemos colocar mejor la voz. Lo mismo nos ocurre en el embarazo, por ejemplo, o cualquier intervención que tengamos abdominal. ¿Vale? Bien, factores que favorecen la disfonía. Hay unos que desencadenan y otros favorecen esa disfonía. Bueno, pues la misma obligación social de trabajar, de hablar o cantar. Aquí tenemos un problema añadido en las disfonías, porque realmente cuando tenemos una disfonía, por unos nódulos, porque tenemos mal la voz, hago mucha referencia a los nódulos porque es la lesión típica. Bueno, la persona no está enferma, la persona puede salir a la calle, puede hacer deporte, no es como otras patologías que requieren que estés en la cama o una escayola en el brazo o en el pie. Entonces, claro, la persona está sana. Yo más considero los nódulos, una lesión de cuerdas vocales, más que una enfermedad, que lo es, pero es más una lesión. Por lo tanto, la persona no está realmente enferma a la vista de todos y entonces, bueno, pues esa sensación de que tengo que seguir trabajando, que no estoy enfermo, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es generar más círculo vicioso. Las características psicológicas que ya hemos dicho,
o las situaciones psicológicas difíciles. Podemos tener una manera de ser, pero también podemos tener épocas en nuestra vida, épocas que tengamos más tendencia, por lo que sea, a la tristeza, a la depresión. Bueno, pues vamos a bajar nuestro estado de ánimo, nuestro tono de voz va a ser más bajo, las cuerdas vocales van a estar más destensadas, más separadas, no va a haber un buen cierre glótico, ¿vale? O que puede haber una tensión, hay un estrés, prisas, etcétera, y lo que hacemos es tensionar las cuerdas vocales, pero de manera negativa, no una tensión de que viven bien, sino una tensión laríngea que nos hace forzar la voz. Bien, el alcohol y el tabaco, bueno, resecan las cuerdas vocales. Y luego, pues, procesos más crónicos. O sea, aparte de la laringitis que hemos comentado, tenemos, bueno, toda parte inflamatoria o de mucosidad. Sinusitis, amigdalitis, faringitis y, sobre todo, las alergias. Y hago una mención especial aquí al reflujo gastroesofágico, que es muy común y provoca muchísimas disfonías. Esos jugos del estómago ascienden hacia arriba hasta irritar las cuerdas vocales. Y es una disfonía crónica, permanente. Y aunque hagas una terapia vocal, no vas a mejorar tus cuerdas vocales. Tendrás que ir al especialista en digestivo para que te dé una medicación o para que te dé unas pautas de alimentación para mejorar esa disfonía. Bien, otro factor favorecedor, bueno, pues es la hipoacusia. Si oímos poco, vamos a hablar más fuerte. ¿De acuerdo? Y en la terapia, a veces, esa falta de oído, de sube el tono, coloca aquí, coloca allá la voz, pues cuesta un poco adquirir esos conocimientos en un inicio. Bueno, siguiendo con esos factores favorecedores de disfonías, ya hemos comentado algunas, el no tener una técnica vocal, la exposición al ruido, la exposición al polvo, a los vapores irritantes que podamos tener alrededor, de limpieza o de donde trabajemos, por supuestísimo el aire acondicionado, la presencia de personas disfónicas o hipoacúsicas en el entorno familiar o laboral. Hay personas también que en su familia tienen personas con sordera y hablan muy fuerte. Tenemos también muchos niños, cada vez más, con disfonía, gritan muchísimo y luego te das cuenta también que sus padres también tienen disfonía. Bien, personas que trabajan con la tercera edad, pues tienen que forzar mucho la voz porque no se les oye bien o no les entienden bien y tienen que volver a repetir las cosas más fuerte, ¿vale? Problemas de respiración también, problemas pulmonares como EPOC u otros, el asma, bueno, muchos problemas de respiración que no nos dejan tener aire suficiente para hablar. Bien, entonces, siempre que nos encontremos con disfonías, aparte de las pautas que podamos dar, si hay una disfonía que dura tiempo, tenemos que ir ya al otorrino. El paciente debe acudir al otorrino para que le vea las cuerdas vocales. El médico de familia, el médico de cabecera, no puede acceder a ver las cuerdas vocales, no accede a la laringe. Puede ver la faringe, que podría justificar alguna disfonía, pero no es tan larga en el tiempo. Vale, el otorrino lo que va a hacer es una fibrolaringoscopia por la nariz o una laringoscopia por la boca para ver las cuerdas vocales. Hay veces que hay que hacer otro tipo de pruebas, ¿vale? Nosotros en los cursos de voz y con los pacientes nos dedicamos más a la parte última, a las pruebas funcionales. Lo que analizamos es la respiración del alumno o de la alumna y vemos esos parámetros acústicos de la voz, como son el tono, el volumen y el timbre, para ver en qué registro está y qué es lo que tiene que cambiar.
Bien, disfonías, pues bueno, puede haber muchas disfonías, ¿eh? Tenemos las disfonías simples, que con un curso de reeducación de voz o una terapia con el logopeda o foniatra, bueno, pues puede haber una mejora en la voz, una curación de esa disfonía. Tenemos disfonías hipotónicas, en las que las cuerdas vocales están muy destensadas y hay una pérdida de aire para hablar, y el paciente pues va a decir 3 o 4 palabras y ya se le acaba el aire. Y tenemos las disfonías hipertónicas, en personas tensas, con un exceso de tensión en las cuerdas vocales. Esos serían disfonías más funcionales. Pero tenemos disfonías más complicadas, donde ya hay una causa física u orgánica detrás. Entonces tenemos alteraciones laríngeas de cualquier tipo. La curación pues irá por un tratamiento quirúrgico, por un tratamiento médico o reeducación vocal, o las 3 cosas a veces. Y tenemos, bueno, varias lesiones, nódulos, quistes, pólipos, edemas y otras lesiones que hay, pero bueno, estas son las más habituales. Bien, tenemos las más habituales y las más particulares, ¿vale? Tenemos ronqueras en los niños, ya digo que cada vez tenemos más niños en terapia. Es una lesión, se da en personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo, y los niños no utilizan la voz como herramienta de trabajo, y ya tenemos niños con problemas de voz. También hay problemas en el cambio de voz, más en adolescentes, y tenemos ya las disfonías del cantante y otras disfonías que son, bueno, más funcionales o neurológicas o psicológicas. ¿Vale? Estas son ya menores que las anteriores. Bien. Vamos a pasar ahora a unas pautas de higiene vocal generales. Bueno, tenemos muchas, las tengo clasificadas según varios momentos de nuestra vida o ámbitos de nuestra vida, y voy a señalar las más fundamentales. Luego, si queréis, podéis aportar algunas más que veáis o algunas dudas que tengáis en cuanto a algunas de ellas. Bueno, la higiene vocal son los cuidados de las cuerdas vocales, no es que nos tengamos que limpiar las cuerdas vocales, pero lo llamamos higiene vocal porque tendría que estar integrado en nuestra vida si tenemos la voz como herramienta de trabajo. Hay muchas rutinas que tenemos a diario de higiene, como es lavarnos los dientes, ducharnos, etcétera, que lo tenemos ya como un hábito, ¿de acuerdo? Está integrado, nos lo han enseñado desde pequeños y lo hacemos casi sin darnos cuenta. ¿Vale? Las pautas de higiene vocal o de técnica vocal, pues casi nadie nos ha dicho nunca nada. Entonces, bueno, pues las tenemos que aprender. ¿Son más difíciles de integrar en la vida diaria? Pues sí, porque las tenemos precisamente que pensar. Pero ahí os las doy para que las tengáis y podáis aconsejar a los trabajadores o las personas que tengáis a vuestro cargo. Si os digo que no hay nada milagroso, podemos tener, bueno, aspectos que nos puedan aliviar, ¿vale? Pero para poder tener bien la voz tenemos que tener una buena técnica vocal. Entonces, estos son consejos, recomendaciones de lo que podemos hacer y sobre todo de lo que no deberíamos hacer. Bien, y tenemos que ver también cada uno y cada una lo que nos va a nosotros, lo que nos va bien y lo que nos va mal. A mí, por ejemplo, me va muy mal la sequedad de cuerdas vocales, la llevo muy mal, más que la humedad. Bien, o esos cambios de temperatura, por ejemplo, pues tampoco los llevo bien y me generan disfonía, entonces los cuido. Si voy al metro de Bilbao, por ejemplo, que hace un frío dentro del metro enorme, pues aunque sea verano, me voy con un jersey muy delgadito, aunque la gente me diga por la calle, ¿dónde vas con eso? Pues
bueno, en el metro realmente se pasa frío, me pongo el jersey y luego cuando salgo a la calle me lo quito. Bueno, son cosas de ese tipo. Bien. Bueno, vamos a empezar con la comida. La comida. Bueno, si vamos a trabajar con la voz durante muchas horas, el comer en exceso no viene bien por esa presión abdominal para poder coger el aire o un riesgo de reflujo. Puede que no tengas reflujo diagnosticado, pero una comida copiosa te puede producir un reflujo o una sensación incómoda en el diafragma y al final en las cuerdas vocales. Bien. Cuando tenemos problemas de voz, debemos evitar los picantes o alimentos ácidos, porque nos van a irritar las cuerdas vocales. Por ejemplo, a los niños no les dejamos tomar, por ejemplo, esos chuches que producen mucha acidez. En nosotros, pues bueno, el limón y todo tipo de picantes que nos van a irritar. Los caramelos, importante. Yo sé que no es una comida, pero bueno, está relacionado con la parte digestiva y también a evitar a toda costa los caramelos a los que solemos recurrir para aliviarnos momentáneamente esa molestia en las cuerdas vocales, a evitar sí o sí la menta o el eucalipto. Recomendamos más caramelos de miel y limón, de regaliz negro sobre todo, porque calma muchísimo la irritación. No hay que abusar del regaliz negro porque el abuso provoca hipertensión, pero bueno, unos caramelos de regaliz negro tampoco van a tener un componente tan alto de regaliz negro. Osakidecha, por ejemplo, recomienda los caramelos de malvavisco, que van bastante bien. A mí personalmente me vienen mejor los de regaliz negro. Bien, evitar también la obesidad porque dificulta esa respiración, como hemos comentado en las comidas copiosas, ¿no? Ese diafragma, ese riesgo de reflujo gastroesofágico que tantas disfonías provoca. Bien, vamos con la bebida. La bebida, hemos dicho que hay que beber agua, sí, pero no excesivamente fría. Si vas a una máquina que el agua está helada y estás trabajando, te va a generar una contracción de la musculatura laríngea y de cuerdas vocales. Y puede que eres un trago de agua fría y seguido ya estás con una pequeña disfonía por contracción de las cuerdas vocales. ¿Vale? Bien, el alcohol pues reseca las cuerdas vocales. Y beber agua, ya hemos dicho que esos 2 litros y evitar también excitantes. No digo que no tomemos café si nos encanta el café, pero sí reducirlo, aparte de que el café provoca muchísimo reflujo gastroesofágico, si tienes, te lo va a reactivar mucho más. Bien, en cuanto al tabaco, tampoco vamos a decir nada y el tabaco está ya tan estudiado todo que viene mal para todo, para las cuerdas vocales también. Bien, en cuanto a la respiración, no vamos a nombrar todo lo que tenemos que hacer. Aquí lo importante es intentar coger el aire por la nariz porque filtra y calienta el aire. Si lo cogemos por la boca, nos va a resecar las cuerdas vocales, va a entrar sin filtrar y, factor de riesgo, también nos va a secar muchísimo las cuerdas vocales y todos los virus y bacterias que hay alrededor. Bien, lo importante es tener sobre todo siempre aire para hablar y no estar hablando hasta que se nos acaba el aire, que no podemos más y continuamos hablando como estoy haciendo ahora, no me da el aire y me quedo sin voz, vuelvo a coger aire con urgencia por la boca. Vale, tenemos que hablar despacio para poder coger el aire y controlar toda esa colocación de la voz. Yo sí estoy hablando un poco rápido ahora, porque lo que a veces damos en 6 horas, pues hoy lo estamos dando casi en 1. Y tengo que hablar un poquito más rápido. Bien, evitar los cambios de temperatura, que ya hemos dicho, pero sobre todo el tener siempre aire para hablar. Eso lo hacemos con la técnica vocal. En cuanto a las cuerdas vocales, bueno, pues cosas que hemos dicho ya también. Sobre todo, lo que los otorrinos dicen que es el ataque glótico. Cuando tenemos una disfonía,
siempre iniciamos el habla fuerte, ¿eh? Cuando estamos en reposo y hablamos de inicio y lo hacemos fuerte, hay un choque entre las cuerdas vocales, ¿eh? Y esto ocurre en cada frase, ¿eh? Que hacemos, no solo al inicio del habla. Bien, también vamos a evitar la voz monótona, ¿eh? Cuando tenemos una voz modulada y con entonación, ¿eh? Las cuerdas vocales van a vibrar más. A las cuerdas vocales les encanta, ¿eh? El jugar con ellas, el jugar con los tonos, ¿vale? Bien, evitar la hiperextensión laringea en trabajos que estemos sentados o sentadas, frente al ordenador o frente al público, siempre en una postura recta. Evitar los carraspeos, la tos, los gritos, y desconfiar de esas disfonías que nos duran más de 2 semanas, ¿vale? Si son 3 ya, pues como os he dicho, de acudir al otorrino o al médico. Bien, el sistema de articulación, el vocalizar, colocar los sonidos, y hablar despacio. La relajación también es muy importante aquí de todo lo que se pueda comentar en cuanto a la relajación y la postura. Es lo último que os pongo aquí. Descansar, el reposo nocturno, el dormir entre 7 u 8 horas. Si duermes 5 o 4 horas, prácticamente vas a tener una disfonía al día siguiente, ¿vale? O un tono de voz bajo, ¿de acuerdo? Que no te va a permitir colocar bien la voz. ¿Vale? Posición adecuada, no tensionar los hombros, ¿vale? Y evitar gritar, esas discusiones que a veces tenemos en el trabajo, esas tensiones que tenemos, pues nos generan mucha tensión en las cuerdas vocales. Bien, en cuanto al cansancio, lo más importante aquí, no pidas más a la voz de lo que pedirías al resto del cuerpo. Y bueno, aunque parezcan todo peligros, las cuerdas vocales son muy agradecidas en el descanso. No digo ya solo el descanso nocturno, sino en hacer breves periodos de reposo al día. ¿Vale? Con 5 minutos de silencio absoluto, igual tomándote un caramelo de esos de regaliz o de malvavisco o bebiendo agua, la voz está distinta a continuación, ¿vale? Entonces es muy importante hacer periodos de reposo. Ya digo, son agradecidas porque es un cuerpo elástico, ¿vale? Le gusta el movimiento y esos pequeñitos reposos pues vienen muy bien. El ambiente, ya hemos hablado del polvo, los vapores irritantes que nos van a irritar y resecar las cuerdas vocales, ¿vale? Por supuesto, no dormir con calefacción o aire encendido, el aire acondicionado, nos va a resecar las cuerdas vocales, evitar los cambios de temperatura y en viajes largos, pues tener cuidado con el aire acondicionado. Otra vez, estoy recurrentemente hablando del aire acondicionado y viene muy bien porque ahora viene el verano, los calores, y ya sé que nos alivia mucho, pero desde luego para las cuerdas vocales no viene bien. Entonces, si vas en el coche, no te pongas el aire acondicionado, no digo que no lo pongas, no te lo pongas directamente hacia tu cuerpo, hacia tu garganta, hacia tu cara, porque cuando te bajes del coche es posible que tengas una disfonía. ¿Vale? Bien. En cuanto a la ropa, vamos a tratar de que no oprima el abdomen, por lo que estamos comentando constantemente en cuanto al abdomen, reflujo, el diafragma, ¿vale? Todo esto. Hay mucha gente que utiliza pañuelos en el cuello y vienen muy bien. Se han hecho estudios y el calor en la laringe aumenta las defensas en la laringe, ¿vale? O sea que nos puede venir bien también el tener algo en el cuello que nos dé calor, de épocas de frío, claro. Bien. Los medicamentos, importante también, siempre preguntamos qué medicamentos estás tomando, porque hay algunos que resecan las cuerdas vocales. Y estos son los antihistamínicos
o los corticoides. Los corticoides tomados por boca, y sobre todo los inhaladores. Personas con asma o personas que tienen neumonía o problemas pulmonares, el absorber ese componente provoca disfonía. De hecho, lo pone incluso en los prospectos de estos medicamentos. Lo que no te dice es por qué. Bueno, es porque resecan las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales secas producen disfonía. Entonces tendremos que beber más agua, tendremos que hacer gárgaras, vaos, etcétera, para humidificar esas cuerdas vocales. ¿De acuerdo? Bien, ya os he dicho que no hay tratamientos milagrosos ni pastillas milagrosas que nos puedan mejorar la voz. Lo que tenemos que hacer es esos cuidados que nos van a venir bien, pero trabajar la voz. ¿Vale? Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado haciendo un retoque en todos los aspectos de la voz, cuidados de la voz, factores de riesgo y vamos a dar paso, yo creo, a las preguntas, si hay algunas, o si queréis comentar algún ejercicio que podamos hacer que os interese. Oye, ¿cómo coloco esa voz arriba? Etcétera. ¿Vale? Bien. Yo a priori, de momento sí he lanzado a todo el mundo que si tiene alguna pregunta que hacer, que nos la escriba en el panel. Hay una que tenéis arriba, hay un cuadradito con una interrogación, ahí podéis escribir. De momento no hay ninguna pregunta. Vale. Pero yo sí creo que sería interesante porque históricamente se decía, pues es muy bueno hacer gárgaras para cuerdas vocales, que a priori puede ser bueno o no, que no tengo ni idea, pero parece que puede ser interesante por esa vibración que le puedas hacer a las cuerdas vocales, que has dicho que le gusta en el movimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mira, ahí empieza a ver alguna. A ver. ¿Cómo se sacan las flemas sin carraspear? ¿Cómo se sacan las flemas sin carraspear? Vale. Nos pregunta Lorena. Bien. Gracias, Lorena. Bien, está muy bien porque hasta yo mismo a veces tiendo un poco, en ocasiones, a carraspear, ¿vale? El carraspear hay que evitarlo, Bueno, lo que solemos hacer es, bueno, beber agua, ¿de acuerdo? Beber agua, recurrir a algún caramelo de los que hemos dicho para quitar esa irritación. Pero esas flemas, a ver, a nivel general, las vamos a quitar sobre todo con vaos, ¿vale? Los vaos quitan mucho las flemas, ¿de acuerdo? Y luego, si queremos intentar carraspear, lo que solemos hacer no es carraspear, sino hacer como una tos un poco floja, vamos a decir. En lugar de hacer así, ¿vale? Que ya incluso pica, una tos, ¿vale? Para no generar ese choque, Pero bueno, sobre todo, claro, eso es difícil porque las flemas a veces se nos pegan a las cuerdas vocales, y no dejan vibrar. Ahí está la molestia fundamental, ¿vale? Los vaos nos las van a despegar. Vaos podemos hacer con, bueno, puede ser agua con sal tranquilamente, ¿vale? Y los vaos, sobre todo también antiinflamatorios, podemos hacer vaos con manzanilla amarga y tomillo a cantidades iguales para hacer esos vaos. Reduce muchísimo la inflamación. Esto lo han hecho estudios algunos otorrinos con ello, incluso haciendo una fibrolaringoscopia antes y después de esto. ¿Vale? Bien, es un poco relacionado con la pregunta que ha hecho alguna compañera o compañero de lo de las flemas, y lo que comentabas tú de las gárgaras, ¿vale? Las gárgaras vienen muy bien, pero yo no las haría con limón, ¿vale? Porque nos puede irritar las cuerdas vocales. Las gárgaras con agua templada, templada. ¿sí? Con agua templada iba a decir. Y con sal van muy bien, ¿vale? Las gárgaras con agua templada, ¿vale? O con esa manzanilla y tomillo que hemos dicho, también podemos hacer esas gárgaras, ¿vale? Gárgaras, a ver, hay una cosa más potente que hay que tener cuidado al hacerla, pero está el betadine oral,
no sé si lo conocéis. No. Tenemos el betadine normal para heridas y luego está el betadine oral que se llama, o bucal, perdón, bucal, que es de color verde por fuera y yo lo he utilizado y es esa parte de cuando dices, creo que voy a coger algo, estoy cogiendo algún virus o alguna cosa, hacer gárgaras con ese betadine oral va estupendamente. Tienes que tener cuidado de no tragarlo, no es agradable porque el aspecto es como el betadine normal, hay que mezclarlo con un poco de agua y a veces te salva de una buena al día siguiente. Ya. ¿Vale? ¿Qué te iba a decir? Antes te comentaba que hace un tiempo me quedé, empecé con problemas de voz de manera recurrente, se solucionaba y tal, y a priori cuando fui a la farmacia me dijeron, hay unos para hacer vaos y eran con Bisvaporub. Sí, Entiendo sí. que si no es bueno la menta y demás, y el Bisvaporub es Sí. especialmente mentolado, Ah. ¿es bueno o es mejor no recurrir a esas técnicas? Porque era como una especie han diseñado una especie de contenedor, voy a decir, que Sí. tiene forma para que tú puedas respirar. Y entonces pones el agua caliente, templada, le echas unas gotas del producto y Sí. entonces inhalas Vale. por ahí. Pero claro, ahora me entra la duda por el tema Sí, del claro. mentolado. Claro, todo lo que sea menta, eucalipto o incluso esos caramelos que cuanto más te despejan la nariz son peores para las cuerdas vocales. Pero bueno, tenemos que priorizar, ¿vale? Entonces, si tú lo que necesitas es quitar unas flemas de las cuerdas vocales o algo incluso pulmonar, puedes recurrir a eso. Sí que hay un Vicks Vaporub que lo han hecho expresamente para lo que estamos comentando. Ese no va mal. Vale, Lo que tú perfecto, comentas pues no va mal. sería ese, Vale, pero eso tiene es. Eso sigue es. No, oliendo no, al mentolado. no, Vale. También no. nos pregunta Lorena, dice, mi abuela me aconsejaba dormir con un pañuelo impregnado en alcohol de romero Sí, para sí, cuando sí, te duele la garganta. ¿Sería bueno? sí. Bueno, es muy bueno. De Vale, hecho, yo lo he utilizado y alguna vez también. A ver, sí, es el típico pañuelo en el que tú pones en un algodón el alcohol de romero, te lo suele colocas. ser, y te lo pones en la garganta. Ese es sobre todo es para esa parte inicial. Creo que estoy notando algo, creo que voy a coger algo, mañana voy a estar mal de la voz, qué agobio trabajar mañana, de la misma manera que he hablado del betadine oral, lo que es el colocarse, eso va muy bien. Al día siguiente es muy posible que estés muchísimo mejor. Vale, Ahí el único peligro que tiene es, lógicamente, la sequedad de cuerdas vocales, ¿vale? Y de hecho, vas a tener sequedad, ¿vale? Pero bueno, bebes mucha más agua al día siguiente y ya está. Pero va muy bien, no vale. es una cosa popular. Lo que os he dicho antes, el calor en las cuerdas vocales o en la faringe aumenta las defensas en la faringe y laringe. De hecho, antes te comentaba, yo ayer volví de Madrid, que he estado unos días allí, y en el avión, para evitar el daño que me hace el aire acondicionado, siempre me pongo algo en el cuello para evitar eso, tener el cuello, o sea, la garganta luego mal, ¿no? Sí, Y sí. yo lo hacía pues eso, por Sí. darme un poco de calor y evitar el impacto directo del aire del avión. Exacto, o sea, yo añado un poco más a esto, no solo colocarse algo, porque además en el avión, en el coche puedes controlar tu aire acondicionado, en un medio de transporte puede que no del todo. Está bien que te pongas el pañuelo y beber mucha agua, porque reseca las cuerdas vocales. Al Sí, final sí, lo estás respirando y te está sí, resecando las cuerdas sí, sí, vocales. sí. ¿Vale? Nos pregunta Itziar que sería interesante que hicieras algún ejercicio de subir el tono. Sí, Yo vale. creo que tenemos Sí, o por lo menos a mí, me cuesta un poco claro. diferenciar entre subir el volumen, hablo más alto, a subir el tono, que sería como, no sé, Exacto. a ver qué nos dice. Exacto, eso es. Sí, Bueno, cuando hacemos un curso de voz, de prevención de problemas del voz, solemos utilizar un piano, ¿vale? Un piano ahora ya virtual. Colgamos un piano en el cual vienen todas las teclas con su nombre de tecla, do sostenido, re sostenido,
y lo pinchas y suena. Antiguamente y presencialmente llevábamos el piano ahí físicamente. Entonces, eso es una manera muy buena de ayudar a subirte el tono. Entonces, bueno, voy a hacer una diferenciación entre el tono y el volumen, y luego cómo lo podemos subir. No sé si podemos colgar aquí piano o no, pero bueno. Gracias. Si llego a saber, traigo un piano de cola. No, creo que lo que lo digo en podemos broma. colgar. En los cursos lo colgamos, además, de hecho. Sí, que lo he dicho en broma. Bueno, entonces, vamos a hablar del tono. Vale. Yo voy a emitir ahora una letra en un tono cualquiera. Me da igual si es fa, re o mi o si bemol, ¿vale? Voy a hacerlo. Cojo aire. Lo he colocado, ¿no? Pero es un tono determinado, ¿vale? Bueno, ahora voy a subir el tono, y voy a hacer varios tonos. Voy a subir, voy a bajar, voy a hacer el inicial, luego subo, bajo y hago varios tonos. Cojo aire, subo. Tono grave, de voz, ¿vale? Bueno, yo lo que he hecho es variar el tono, pero no he variado el volumen, ¿vale? He hecho el mismo esfuerzo para todo. Otra cosa es que el oído humano capte mejor unas frecuencias que otras y se oigan más o menos, pero yo he utilizado el mismo volumen. Ahora voy a variar el volumen, ¿vale? Voy a emitir un tono cualquiera. Subo volumen. Pero es el mismo tono, ¿vale? Ahí lo que he hecho es hacer una mayor presión subglótica, que era lo que no había que hacer, ¿verdad? Si lo hacemos de manera controlada, sí, colocando la resonancia. Vale, entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo los ejercicios de impostación vocal que hacemos o de resonancia vocal, por ejemplo, que decimos que hay que llevar la voz a la cabeza, hemos dicho mucho, ¿no? Sí. Lo hacemos con la letra M, que es un fonema con resonancia. Colocamos el dedo en los dedos en el tabique nasal y reproducimos esa M para subir el tono de la laringe a la cabeza, ¿vale? Y hago una M. Tengo mi resonancia en la cabeza. Pero a veces hay dificultades y una persona puede decir, oye, a mí no me suena ahí arriba, no noto una vibración en los dedos, me pica la garganta, me molesta, no noto el sonido aquí. Vale. Generalmente es porque estás haciendo un tono bajo de voz, lo voy a hacer, Cojo y coloco la M. Bueno, es un sonido absolutamente laríngeo, ¿vale? Lo que está colocado aquí. Lo que tendré que hacer es subirlo. ¿Cómo lo voy a subir? Subiendo el tono, ¿vale? Y voy a subir el tono. En lugar de hacer subo el tono como antes. Y ya tengo el tono colocado aquí arriba. ¿Vale? Vale. Claro, esto es muy fácil decir, bueno, subo el tono. Vale, la persona que pueda hacerlo lo sube y ya está hasta encontrar el punto. Pero si no lo puedes subir, lo que hacemos es poner un piano y vamos subiendo en las teclas para que la persona vaya subiendo hacia arriba. O la lectura que he hecho antes, o ahora hablando. Por ejemplo, si hablo en mi tono bajo, espontáneo, ¿vale? O subo el tono y hablo en esta posición. He subido el tono. Al subir el tono, estoy colocando la voz en la cabeza y de manera natural, que además estoy articulando, sube el volumen. Ya con esta voz puedo hablar a 50 personas delante. ¿Vale? Vale. Hablando así para dos. Vale, te digo... lo hago, pero bueno, esto requiere un poco de aprendizaje. Hombre, ¿no? Claro. Si fuera así de fácil, ¿verdad? Bueno, bien, sí, pero con el seguro piano que es fácil, pero claro, aquí estamos cada uno sí. en el sitio diferente Sí. y es complejo porque todos no sé, bueno, yo no porque claro, estamos aquí delante, pero me imagino a todos vosotros y vosotras haciendo en vuestros despachos.
Mónica dice, me surge una duda con eso de subir el tono a la cabeza. Entonces, Sí. ¿por qué es la recomendación de hablar con el diafragma? ¿Y cómo se consigue hablar con el diafragma? ¿O son dos cosas diferentes? No tiene nada que ver una cosa, pregunto, que no sé. Sí, sí, sí. Sí, es que eso se dice mucho. A ver, cuando hacemos un curso de voz, esta misma frase sale, o viene un paciente, oye, que me han dicho que me vas a enseñar a hablar con el diafragma, o voy a hablar con el estómago. Bueno, no vamos a hablar con el diafragma, ¿vale? No hablamos con el diafragma. De momento no se puede, ¿no? No, 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 con el diafragma no hablamos. Lo que pasa es que es una manera de hablar, ¿vale? Es De una manera de expresar, hablar. de expresarse. Simplemente de expresarnos. Vamos a hablar con nuestras cuerdas vocales y con nuestras cajas de resonancia. ¿Qué vamos a hacer con el diafragma? La respiración correcta. Nos vamos a apoyar en la respiración. Ese es el tema. Vamos a hablar con aire, en resumidas cuentas. Y eso nos va a permitir la respiración abdominal. Claro, en la respiración abdominal interviene muchísimo el diafragma. ¿De acuerdo? El diafragma, me voy a poner hasta de pie, el diafragma, cuando hacemos una respiración torácico superior, asciende y no deja que los pulmones se llenen en su totalidad. Y estamos tensionando toda la parte torácico superior y laringe. ¿Vale? Cuando hacemos la respiración abdominal, que hacemos un abombamiento, entre comillas, hinchamos el estómago, no de aire exactamente, hacemos un abombamiento hacia afuera, relajamos toda la zona torácico superior, el diafragma desciende, deja que los pulmones se llenen en su totalidad y luego cuando hablamos asciende para dar impulso al aire. Ese es el gesto real, ¿vale? Del diafragma, pero no hablamos con el diafragma, nos apoyamos en él por lo que acabo de decir, ese gesto del diafragma. Comentabas ¿Vale? antes que no tenemos herramientas, utilizando la voz todos, a nadie nos han enseñado educación Sí, para utilizar la voz claro, correctamente, pero es que tampoco nos han enseñado a esa respiración abdominal claro, y claro, claro. respiramos con la Sí, torácica, sí. ¿no? Y eso se nota Sí, mucho sí, cuando... eso es. A Sí, ver, nosotros aprendemos la respiración abdominal, pero luego en el trabajo no es que vayas conscientemente a utilizar la respiración abdominal. Cuando la trabajas mucho te sale espontáneamente, te sale sola. ya, pero ¿Vale? de entrada no. Sí. Vale, vale. De momento no hay ningún ejercicio, o sea, no hay ninguna pregunta más. Sí, si hay alguna recomendación, porque a mí sí que me comentaban de gente que se hace con paños fríos, o sea, fríos no, miento, con paños húmedos, respirar Sí, por eso la es. nariz para también hidratar de una manera indirecta las cuerdas vocales. Claro, eso es. Sí, sí, hay personas que se ponen aquí un algodón o Sí, algo, y al respirar lo que hacemos es humidificar las vías respiratorias y en consecuencia también las cuerdas vocales. ujú. Eso está muy bien. Lo que pasa que es un poco complicado mantener aquí en el trabajo o Sí, en en el la sitio vida en donde estés, general. sujetar así, te lo puedes pegar y respirar, ¿vale? Se ha usado mucho, eso es un poco más antiguo de utilización. Hay gente que lo sigue usando, ¿vale? Pero lo veo un poco complicado en cuanto a utilización y Sí, molestia, sí. pero tiene su base porque realmente estás humidificando el aire, ¿no? ¿Vale? Ujú, El aire ujú. acondicionado, ¿no? Va a través de un agua refrigerada, ese aire, ¿no? Pues aquí es lo mismo, hay un agua que nos... Pero no es un sustitutivo, ¿eh? O sea, hay que seguir bebiendo agua. Vale. Nos comenta una compañera que está al otro lado, dice, después de muchos años de reflujo me operaron, pero desde hace 3 años tengo disfonía. ¿Se puede curar con logopedas o esto es de por vida? Bueno, a ver, habría que ver, o sea, cuando dice que le operaron, yo entiendo que le habrán operado de alguna hernia de hiato. Ahora, si Entiendo. eres tan amable, Bien. nos escribes y nos dices, si no te importa, no digo tu nombre,
para que Alfonso pueda explicarnos mejor o darte una respuesta más adecuada. O alguna úlcera de duodeno o de algo de eso. Dice No sé. de reflujo. Bien. Vale, bien. Bueno, independientemente de eso, habría que ver si tienes todavía reflujo, ¿vale? Si te operaron, bueno, no sé si te habrá solucionado o no, ¿vale? La técnica vocal te va a ayudar, por supuesto, porque puedes tener un reflujo y una mala técnica vocal, ¿vale? La técnica vocal te va a venir bien porque vas a dejar de sobrecargar las cuerdas vocales. O sea que una ayuda importante ya lo es, pero con el tema del reflujo, que es posible que puedas tenerlo siempre, de hecho hay gente que no se ha operado y sigue teniendo reflujo, ¿vale? Hay que seguir las recomendaciones dietéticas que te dé el nutricionista o el de aparato digestivo o las que tú leas por ahí que sean fiables, ¿no? Pues dormir con un poco de elevación en los pies, porque el reflujo sobre todo viene a la noche, ¿vale? El cenar, pues ligerito. Varias horas antes, que eso es muy difícil que lo hagamos, ¿verdad? No beber mucha agua a la noche cuando cenamos, no beber agua mientras comemos. A ver, sí, lo que te haga falta, pero no beber de continuo en la comida, evitar y beber en otros momentos del día. Quitar todo tipo de alimentos irritantes, de picantes, de café y todo eso, sobre todo las recomendaciones dietéticas. ¿Vale? Y la medicación que te hayan Perdón. Sí, no, la medicación que te hayan mandado y hay medicaciones naturales también. Es que ahí va, porque Sí. ella nos dice que Claro. es que me siento identificada contigo porque a mí también tengo lo mismo y el médico me mandó tomar omeprazol para siempre. Y justo lo estábamos comentando Alfonso y yo antes de empezar y una amiga que es farmacéutica me dijo, hay productos naturales mejores que el omeprazol. Y bueno, pues a veces yo, la verdad es que dejé de tomar el omeprazol y me pasé al mundo de la natural, que tienes ahí, Alfonso, además, el producto que a mí me recomendaron. Pero vamos, que no estamos aquí tampoco, nosotros no somos médicos. Para dar, ¿no? Pero bueno, no nos va nada en esto, pero sí. Pero bueno, se lo puedes pedir en la farmacia, lógicamente, y a tu médico, que seguro que sabe algo de esto. Y bueno, se están haciendo ya muchos estudios, el efecto del omeprazol no está tan claro, están saliendo cosas nuevas, precisamente para el reflujo gastroesofágico que provoca disfonía, ¿vale? Están saliendo cosas nuevas, para preguntarle al otorrino, ¿vale? Efectivamente. Si quieres, luego me escribes por privado y te digo, ¿vale? Para no hacer aquí una publicidad que no viene al caso. Otra compañera nos dice, a ver, ¿se puede trabajar de alguna manera y reducir los nódulos? Por supuestísimo. Vale. Bueno, perdona, son cada vez más los que nos están pidiendo que demos el dato del producto. Bueno, me escribís y os digo, si no, o sea, no sé. Sí, no, aparte de que no, esto lo recomiendan los cirujanos de digestivo, no es una cosa que nos la hayamos inventado. Se lea por ahí o aparezca en TikTok o yo que sé qué. No. Está recomendado por otorrinos y por cirujanos. Sí. Vale, bueno, lo de reducir los nódulos, vale. Bueno, a ver, antiguamente los nódulos se operaban todos, ¿vale? Y había que hacer luego una rehabilitación vocal. Ahora prácticamente no se opera ninguno, ¿vale? Prácticamente, no voy a decir el 100%, vamos a decir el 98%, no se opera ninguno. O sea, de hecho, cuando vas al otorrino y tienes unos nódulos, lo primero que te dice es que vayas a hacer una reeducación vocal con logopeda o foniatra. Y se reducen, por supuesto, se reducen e incluso desaparecen, ¿vale? La mayoría de los nódulos. Si te van a operar un nódulo o no te mejora, es porque o igual no te estás cuidando mucho, o bien esos nódulos se han fibrosado, ojo, ¿vale? Y el aspecto que tienen es más quirúrgico y no consigues quitar esa disfonía, ¿no? ¿Vale? Pero se reducen y desaparecen, con técnica vocal, ya hechos así, ya. ¿Vale? Otra cosa es que no quieras quitártelo como los cantantes de
de flamenco, que tienen la voz cascada y tienen nódulos y no se quieren operar para no perder esa voz. Ya, porque el encanto está en ello también, Claro, ¿no? Por como claro. diría aquel. Vale. Pues yo creo que, bueno, ya tenemos todas las preguntas a las que os interese, a las personas que os interese saber cuál es el producto, más que nada por no hacer una publicidad aquí y demás, y que me escribís, tenéis mi dirección de correo electrónico Sí, y, bueno, y pues, os digo qué producto es. Yo llevo también ya tiempo usándolo porque también tenía ese problema y me va muy bien. sí, Eh, incluso que lo sepan y que lo pregunten también al médico, al otorrino. Y ya digo que ha salido una cosa nueva muy reciente, sí, hay En otro sustitución producto. de omeprazol, Sí, es un poco más Vale, potente y no es tan esto, sí. Eh, Alfonso, vale, muchísimas gracias por contar vale. contigo en este formato, porque en webinar no habías Sí, estado con nosotros sí, y nosotras, y darte las gracias. Yo creo que ha estado muy interesante, muy ilustrativo. bien. Y a todos los demás, deciros que por este año ya hemos terminado con todo el ciclo de webinars de empresa saludable. Han sido 2 meses intensos, todos los viernes. Gracias por poder contar con vosotros y vuestra fidelidad, porque da gusto año tras año y sesión tras sesión contar con tantos compañeros y compañeras de viaje. Y lo único deciros que en octubre, noviembre empezamos con el ciclo, como sabéis, como todos los años, de cultura preventiva y este año trataremos temas interesantes. Así que hasta dentro de unos meses que nos volvamos a encontrar en las webinars de IMQ Prevención. Un saludo, hasta Bien. luego. Agur, Venga, agur. vale, Gracias, Raúl. Alfonso. Un abrazo. Vale, Agur, gracias agur. a todos. Venga, a todas.